Empezó. Ya está. Empezamos. Muy bien, precisamente vamos a empezar con los temas en los cuales lo inicial es la violencia, en la cual pues ya habíamos platicado en cuanto a los diferentes conceptos y que llegamos a la idea, el pensamiento o acuerdo en el cual la violencia termina siendo el resultado de una acción que daña y que está pensada con dañar a una persona, a un tercero. Entonces, ahí es donde podemos tener esa definición. Y pues precisamente hablando en historia, pues bueno, que se habla de que la violencia es parte de los humanos desde un inicio, que viene como instinto, viene como qué es lo que en un momento dado se hablaba de esas personas que no tienen una sociedad muy desarrollada, pero que en un momento dado se veía esta a lo mejor violenta o se les pone etiquetas a los cavernícolas que eran violentos, pero pues bueno, era la necesidad a lo mejor de proteger a la familia, esa parte instintiva, lo que es la caza de alimento o en un momento dado el cuidarse y el temor a lo desconocido en un momento dado. Después cuando van avanzando las culturas, pues bueno, se va haciendo a lo mejor un estilo de vida en aquellos que en un momento dado por conquistar a lo que es a otros territorios, pues se va haciendo como lo tenemos el Imperio Romano que va creciendo y creciendo y creciendo y pues en un momento dado viene a cubrir gran parte de lo que ahorita conocemos como Europa, también un poquito como lo que es Medio Oriente. Entonces ahí se viene haciendo como un estilo de vida lo que es la guerra, también como se puede en un momento tomar como los juegos que se hacían en los coliseos, por lo que es un deporte, este estilo de vida ya lleva a tenerse así, a ser como una violencia o que en un momento dado se puede hablar como del honor por la nación. Y precisamente, pues tenemos eventos en los cuales se dicen, bueno, ¿qué pasa con esta violencia que en un momento dado, pues se llega a una cultura que a lo mejor se dice que era más desarrollada que eh, lleg- la que llega y llega a invadir y llega en un momento dado a necesitarse esa violencia para considerar una independencia del país. Entonces, son actos que se consideran violentos, pero que llegan a verse históricos o culturales que llegaron a ser necesarios. Y pues bueno, cuando llega en un momento dado a verse de que bueno, la violencia la estábamos viendo que puede ser por un estilo de vida, por costumbre, con lo que es cultural, pero ¿qué pasa si yo como definición tengo es de que es un acto agresivo que quiere causar daño? Pero si en un momento dado no se tiene la intención de causar daño, eh, no hay estas características. También se le puede considerar violencia, siendo que pues no se quería causar daño o no se tiene el pensamiento de querer hacer daño, simplemente se realiza. Entonces, ahí es lo que nosotros vamos a empezar a ver a la hora que vamos a estar hablando ahorita mis compañeras y compañeros de trastornos, en lo cual nos vamos a estar adentrando más a parte de lo que es la violencia. Y adelante, mi compañera. Violencia y el trastorno disocial. ¿Le cambias? Vamos a empezar por los criterios diagnósticos. Aquí nos menciona, es un patrón repetitivo y persistente del comportamiento el que no respeta los derechos básicos de otros, normas, reglas sociales apropiadas a la edad, a lo que manifiesta por la presencia de los últimos 12 meses. Esto quiere decir que es una persona que no tiene respeto por las reglas de la sociedad, respeto por terceras personas y por el sentir de las terceras.
Aquí también hay unos criterios, no los puse todos, nada más puse los más relevantes. A menudo, aquí dice, a menudo acosa y amenaza y intimida a otros. A menudo inicia peleas. Ha prendido fuego deliberadamente con la intención de provocar daños a terceros, incumplimiento de las reglas. A menudo sale por las noches por la prohibición de los padres cuando es menor. Ha pasado una noche fuera sin permiso. Aquí, entre comillas, nos está diciendo que es una persona que jamás va a acatar lo que viene siendo reglas, tanto en su casa, tanto en la escuela y en lo social. Cambia la foto, por favor. Hay que especificar, es de tipo de inicio infantil, tipo de inicio adolescente y tipo de inicio no específico. En el tipo infantil dice que los individuos muestran lo menos síntomas característicos de la conducta antes de cumplir los 10 años. Tipo de inicio adolescente, los individuos muestran ningún síntoma característico de la conducta antes de cumplir 10 años. Tipo inicio no especificado, se cumplen los criterios del trastorno de la conducta, pero no existe suficiente información para determinar la aparición de los primeros síntomas. Fue anterior a los 10 años de edad. ¿Cambia el auto? Especificar, sí. Estos son las especificaciones también. Falta de remordimiento o culpabilidad. Quiere decir que la persona cuando está haciendo un acto violento no siente remordimiento el por qué lo está haciendo ni culpabilidad. Por ejemplo, si él va a robar, no sé, a una persona, él simplemente lo hace. Él no se pone a pensar de que por qué estoy haciendo, por qué lo estoy robando. Inestabilidad y carente de empatía. Quiere decir que él nunca va a tener empatía por la persona al que está dañando. Por ejemplo, como había dicho, cuando robó a una persona, él no se pone a pensar cómo se está sintiendo de triste, frustrada o enojada la persona. Despreocupada por su rendimiento. Él, si va, por ejemplo, a una escuela y le dicen, es que tu rendimiento escolar no es lo suficiente, es que no le echas ganas, no haces un buen trabajo en deportes, él simplemente le vale, no le toma importancia porque no es lo que él quiere. Afecto superficial y deficiente. Él allí es así como que nada más por encimita medio siente, pero realmente no siente empatía por otras personas. También otro especificador que es el leve, moderado y grave. El leve, existen pocos o ningún problema de conducta aparte de lo necesario para establecer diagnósticos y problemas. Las conductas no provocan un daño relativamente menor. Pues aquí es muy fácil de entender. Dice que los daños realmente son muy menores a la situación. El moderado, el número de problemas de la conducta y el efecto sobre los demás son de gravedad. Quiere decir que es cuando hace un daño a la sociedad o a otras personas, pero no es tan grave, se queda en lo moderado. El grave, pues, obvio, es cuando existen muchos problemas de conductas que ya se sale de la situación, por ejemplo, el matar a una persona, el violar, el maltratar a otra persona. Le cambias otro. Ahorita sigue mi compañera. Ok, las características diagnósticas, la esencial de este trastorno es el dolor, que constituye el síntoma principal del cuadro clínico y que es gravedad suficiente como para merecer atención clínica. El dolor provoca malestar significativo o deterioro social, laboral o de otras áreas importantes de la actividad del individuo. Se considera que los factores psicológicos desempeñan un papel importante en el inicio. La gravedad, la exacerbación
y la persistencia del dolor. A diferencia de lo que sucede en el trastorno facticio, o en la simulación, el dolor no es simulado o producido intencionalmente. Sigue mi compañero, creo. Bueno, en el diagnóstico diferencial nos presentan 5 trastornos. El trastorno negativo desafiante es el trastorno de la conducta y el negativista desafiante. Ambos se relacionan ya que llevan al individuo a conflictos con las personas adultas y con otras figuras de autoridad. El trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Aunque los menores con TDAH manifiestan un comportamiento impulsivo e hiperactivo, puede resultar disruptivo. Este comportamiento no vulnera por sí mismo a las normas sociales o los derechos de otros, por lo que no suelen cumplir con los criterios del trastorno de la conducta. El trastorno depresivo y bipolar, por ejemplo, la irritabilidad, la agresión y los problemas de conducta pueden darse en niños o adolescentes con un trastorno depresivo mayor, un trastorno bipolar o trastorno de desregulación disruptiva del estado de ánimo. Estos problemas del comportamiento son debido a trastornos que pueden distinguirse del patrón de problemas conductuales observados en el trastorno de conducta pues, durante todo su curso. En el trastorno explosivo intermitente implica un alto grado de agresividad. Sin embargo, la agresividad de los individuos se limita a agresiones impulsivas que no son premeditadas y no se realiza con la intención de satisfacer algún objetivo tangible. Y por último, el trastorno de adaptación. Debería de considerarse si se producen problemas de conducta clínicamente significativos, ya que no cumplen con los criterios de otro trastorno específico en clara asociación con el inicio de un factor estresante. Bueno, aquí en los subtipos, en el DSM-5, estos subtipos se pueden presentar de forma leve, moderada o grave. El trastorno de conducta, los individuos son los niños en el inicio infantil, que suelen mostrarse con agresividad hacia los demás o en su entorno. Muchos de estos niños con este subtipo tienen un trastorno por déficit de atención e hiperactividad. En el DSM-4 se llama trastorno disocial, que son 2 tipos. El tipo de inicio infantil, en este trastorno se da inicio antes de los 10 años de edad, y en el tipo de inicio adolescente, en ese se define por la ausencia del trastorno antes de los 10 años de edad. Muy bien. Muy buena presentación. Hay que subirla ahí al team de clase. Hay mucho material sobre el cual reflexionar. Vamos a ver si tienen ahí por ahí alguna pregunta, algún cuestionamiento. Hola. Profe, la verdad no se le entendió lo que dijo. Lo que dije yo. No, no se le entendió. Pero sí entendieron lo que dijo el equipo A. Sí, eso sí. Ok, bueno, está bien. Voy a acercarme más al micrófono. Les decía que es un tema muy interesante y bien explicado por los compañeros.
Preguntaba si había alguna pregunta por parte de ustedes o alguna aportación que quisieran hacer respecto al tema que expusieron los compañeros. ¿Ahora sí me escucharon o no? ¿O también me Sí, escucharon? maestro, sí, pero Ah. creo que los compañeros no tienen dudas. Ok, ok. Hasta les puede poner examen, no hay problema. Tienen una actividad relacionada con el tema, ¿verdad? Para aplicarle a los compañeros. Bueno, lo que la organizan, o antes de que la den a conocer, yo quiero retomar algunas cositas de la presentación. El tema es obviamente relacionado con la violencia y el trastorno disocial. Me gustó la introducción, la referencia que hace acerca de la violencia en las primeras civilizaciones, en las primeras partes de la etapa de la especie humana. Me acuerdo un libro que leí hace poco que se llama Armas, Gérmenes y Acero. Armas, Gérmenes y Acero. Y ese libro gira en torno a la pregunta que le hace una persona de Indonesia al autor. La pregunta que le hace es la siguiente: ¿por qué razón los europeos desarrollaron más recursos, cargamento, le decía él, desarrollaron más cargamento que los habitantes de Indonesia en ese caso? Y la pregunta a mí me pareció muy interesante. Y la primera respuesta que yo di a esa pregunta, pues la relacioné con viajes, con viajes. Las personas que viajan tienen más oportunidad de crecer y de desarrollarse. La tesis que maneja ese libro tiene que ver precisamente con, no tanto con viajes, sino tiene que ver más con una situación geográfica, tiene que ver con los gérmenes, los parásitos, y tiene que ver con los animales. Los animales con los cuales el ser humano trabajó, tuvo contacto. Traducida esa pregunta a otra similar, es ¿por qué los españoles dominaron a los aztecas y no al revés? ¿Por qué los aztecas no fueron los que dominaron a los españoles? Y la respuesta que encuentra él es la misma. Dice, por ejemplo, geográficamente, Europa y Asia, ya los ubican ustedes, ¿cómo están? Están ubicados geográficamente en forma horizontal, por decirlo así, en forma horizontal. Y América geográficamente está colocada en forma horizontal. No, perdón, vertical, vertical. América está colocada geográficamente en forma vertical. Entonces, en forma vertical hay una gran diversidad de climas, una gran diversidad de climas, mientras que en Europa y Asia, como están horizontal, las condiciones atmosféricas son muy similares. Entonces, los, los productos que se generan o que se desarrollan, por ejemplo, en China, o en Rusia, pueden también germinar o desarrollarse en Europa. Los animales que se generan en China, en Mongolia, en Rusia, pueden también encontrar condiciones similares
en el resto de Europa. Entonces hay mucho más intercambio en cuanto a productos alimenticios y productos animales en Europa, Asia y mientras que en América los animales que se producen en el sur pues difícilmente se producen en el norte. O los animales que se reproducen en el norte difícilmente se reproducen en el sur. Lo mismo pasa con los alimentos. Entonces eso genera cierta desventaja. Como en Europa y en Asia hay más diversidad de animales y más diversidad también de alimentación que se intercambia entre los habitantes de de todas esas partes, incluidas los animales son un elemento importante para muchas cosas. Una de esas cosas son las enfermedades. Son animales que son propicios para transmitir enfermedades, como virus, parásitos, gérmenes y ese tipo de cosas. Y los animales transmitieron una gran cantidad de enfermedades a los habitantes de Asia y de Europa. Pero como el COVID, ahora en la actualidad, después de cierto tiempo, el humano genera inmunidad. Lo mismo sucedió allá. Los animales que dispersaron los gérmenes a la humanidad provocaron muchas muertes, sí es cierto, provocaron muchas muertes. Pero después de cierto tiempo, los seres humanos de esos lugares generaron inmunidad. Entonces, ese es un factor. Cuando hubo el contacto entre los españoles y los nativos, trajeron ese tipo de enfermedades. Y los nativos no tenían inmunidad ante la viruela. Y ahí fue un factor, fue uno de tantos factores que influyeron para que los españoles dominaran. El otro, aparte también que tiene mucho que ver con los animales, allá en Europa y en Asia había mucha diversidad de animales que el hombre podía utilizar para utilizarlo en el trabajo. Para utilizarlo en el trabajo. En América sí hay una gran cantidad de animales, pero ¿qué animales pueden utilizar los humanos en el trabajo? Pues prácticamente ninguno. El único es la llama que se desarrolló en Perú, pero la llama nunca llegó para acá. Nunca llegó para Mesoamérica o para México. Y aparte nunca la usaron para, para cuestiones de trabajo. Y eso hizo que el desarrollo fuera diferente. Independientemente de esos factores, ¿qué importancia tiene o qué relación tiene todo esto con la violencia? ¿Qué tiene que ver esto con la violencia? Pues una característica de la especie es no solamente sobrevivir, sino también desarrollar. Y para desarrollar, como que está inserto en los genes, es que tienes que dominar al otro, que tienes que enfrentarte con el otro. La historia de nuestros antepasados nos ha enseñado eso, o te defiendes y atacas, o no te defiendes y eres barrido, eres aniquilado, eres desapareces de la faz de la tierra. Entonces, para defenderte, no solamente debes desarrollar instrumentos y estrategias para defenderte, sino también para atacar. Y eso está íntimamente ligado con la violencia. Recuerdo un pasaje que me llamó mucho la atención, también de una cultura de Indonesia. Ya saben que el pasaje en el desarrollo de la humanidad más o menos fue el siguiente. Primero fueron nómadas y después se hicieron sedentarios.
Y después de sedentarios, pues ahí pudieron desarrollar mucho más y hacerse posteriormente agrícolas, industriales y todavía más. Bueno, había una cultura en Indonesia. Indonesia es un lugar que está también rodeado de infinidad de islas, infinidad, muchas, muchas, muchas islas. Entonces los primeros indonesios que llegaron ahí, pues eran sedentarios. Y conforme pasó el tiempo, eran nómadas, perdón, eran nómadas. Y conforme pasó el tiempo, se hicieron sedentarios. Y, y continuaron su desarrollo. Pero de repente, uno de esos grupos emigró a otra isla siendo, siendo ya sedentarios. Emigraron a esa otra isla, ya tenían el antecedente de hacer producir la tierra, pero al lugar, a la isla a la cual llegaron, los conocimientos que tenían sobre cómo sacarle el producto a la tierra no funcionaban porque las condiciones eran distintas. Entonces recurrieron a la única alternativa que les quedaba, que era ser nómadas otra vez, recolectores, cazadores, recolectores, cazadores, recolectores. Y así se desarrollaron muchas generaciones, muchos siglos, sin tener contacto los habitantes de esa isla con los habitantes de la isla de la cual habían procedido. Muchos siglos pasaron. Y como las condiciones eran las mismas, pues siguieron siendo recolectores. Con el paso del tiempo, unos navegantes pasaron por ahí y vieron que tenían, que ahí habitaba una cultura, ya habían perdido contacto y llevaron la noticia a la isla de Indonesia. Pero allá hay una isla donde hay mucha gente y pueden obtener mucha riqueza. Entonces va una expedición, llega esa expedición a esa isla y les dice, a partir de este momento todos son nuestros esclavos y van a trabajar para nosotros. Y como procedían los dos de la misma línea genética, pero ya habían transcurrido muchos siglos sin tener contacto. Entonces, los habitantes de la segunda isla habían desarrollado una cultura pues más ligada a ser pacíficos y a la guerra y dijeron, no, pues está bien, no hay problema, nosotros no tenemos problema con eso. Vamos a hablar con ellos y a decirles que repartimos todas las riquezas. Pero antes de hablar empezaron a matarlos. Empezaron a matarlos así nada más por hacerles ver que ellos eran los que dominaban y no supieron qué hacer. Posteriormente llegaron otra tripulación, continuaron con la matanza y los desaparecieron a todos. Los desaparecieron a todos. ¿Por qué les comento esto? Porque esto también está íntimamente ligado con la violencia y con el desarrollo cultural de las de la especie misma. Las condiciones sociales y ambientales son un factor importante para que la violencia se haga presente o se haga ausente. Y esa presencia o ausencia tiene que ver con el desarrollo, tiene que ver con el desarrollo de la humanidad. De la humanidad a mayor desarrollo, pues más probabilidades hay de ejercer la violencia. Lo vemos en la actualidad. En la actualidad, los países más desarrollados pues son los países que tienen más poder para aniquilar, tienen más poder para hacer daño. Y
Y bueno, eso en un momento dado irá a terminar, pero cuando termine va a terminar con la especie. No veo yo otro camino, otra alternativa. Ojalá y la haya, ¿verdad? Pero yo no visualizo. Bueno, después de este breviario histórico, regreso con ustedes y les pregunto, ¿cuál es su opinión? ¿Cuál es su punto de vista? Sirve que me doy cuenta si me escucharon o no me escucharon. Pues fíjese que la parte de lo que es la geografía, yo no la había tomado en cuenta de que sí, contienen un mismo clima, lo cual los hace pues diferentes a lo que es de un continente a otro. Yo lo tomaba más como la competencia por los mercados que tenían, de que estaban compitiendo uno con otro y como que la cultura que veíamos aquí, digamos, la que estaba prehispánica, pues está muy separada por precisamente la geografía que podemos tener. Los mayas con los aztecas estaban separados pues más o menos por sierras que pues eran territorios no tan cultivables y yo creo que precisamente eso les ayudaba a que estuvieran separados. Y pues más hacia abajo a Sudamérica, pues obviamente la distancia de los ríos, también hace esa diferencia de que pues las sociedades no se eh, convivieran uno con otro. Entonces se puede decir que eran sociedades más pacíficas y que el desarrollo que tenían no era enfocado a lo mejor hacia bélico, sino que se decía que tenían mucha arquitectura, inclusive mecánica de líquidos, porque algunos se tenían baños. Algunos emperadores aztecas tenían baños en los cuales transportaban el agua desde ríos o desde la montaña a zonas más altas que pues naturalmente no se daba. Entonces, la cultivación que se tenía en el lago de Tenochtitlan, todo esto, pues, la cultura pues estaba enfocada, digamos, hacia el progreso, no tanto competencia contra otra sociedad. Entonces ahí yo creo que, pues por eso a lo mejor se dice que dominaron tan fácilmente los españoles. Así es. Los demás, Iván, Alejandro, ¿estás ahí, Iván? ¿No estás, Iván? América, Giselle, tampoco estás, América. Voy a pensar que me dejaron ahí en visto. No aprendieron su cámara. Y dijeron, no, güey, ahí nos vemos. Acabo nomás el que habla es el profe y ese es otro. Y a ver si Mariela. Ahora Mariela, ¿dónde está? Mariela, Areli, Aileen, ¿qué pasó? Tenía problemas con la conexión. Carmen Jacqueline. Bueno, regresando con el tema, con el equipo, existen dentro de las diferentes enfermedades mentales, una de esas que es conocida como trastorno disocial. Entonces, aunada a las características de la humanidad, imagínense una persona
con ese tipo de características, pues obviamente el medio ambiente de las guerras es ideal para ese tipo de personas, es como el abono para que las guerras sean más atroces y más escandalosas. Desgraciadamente hay personas que tienen esas características y es muy difícil trabajar con ellas, no es imposible, pero sí es muy difícil. Yo me atrevo a decir que la teoría que más éxito pudiera tener con ese tipo de trastornos, pues sería el conductismo. Sería el conductismo, porque el mejor ejemplo de ese tipo de trastornos es el protagonista precisamente de La Naranja Mecánica. Es una persona que no tiene el más mínimo sentimiento de culpabilidad ante lo que hace. Y si una persona que está acostumbrada a robar, matar, hacer daño, no tiene el más mínimo sentimiento de culpabilidad, pues la única forma es hacer que aborrezca ese tipo ese tipo de acciones. Y el conductismo ahí pues sería una estrategia muy efectiva, muy efectiva. ¿Qué piensan los demás? Precisamente ahorita con lo que recordaba, por ejemplo, una de la última imagen que puse en la introducción era de una serie que se llamaba Dexter, en la cual dan la introducción de es una persona precisamente con ese trastorno en el cual no siente culpabilidad y como que siente esa necesidad de causar daño. En este caso, quien se da cuenta, quien lo tiene, es su papá. Se da cuenta cuando es pequeño porque él ve primero que le hace daño pues a un animalito pequeño y después se va con un perro. Y el papá era policía, creo que ya queriendo ser detective. Entonces empieza a comprender que pues esto va a escalar y que a la hora de platicar con el niño y querer pues regañarlo o esto, pues no siente culpa, no siente eso. Entonces se va dando cuenta de esta conducta que tiene y lo empieza a como entrenar diciéndole, bueno, vamos a tener que tu conducta sea controlada para que puedas funcionar en sociedad. Ya cuando llega a una madurez, le dice, bueno, el papá como que ve que la sociedad no está cambiando, que hay muchos delincuentes, y le dice, bueno, pues vamos a enfocar lo que tú tienes hacia una parte positiva. Tú quieres, pues a lo mejor matar, hacer daño, pues bueno, vas a hacerle daño, pero a los criminales. Y ahí se empieza a desarrollar la historia de esta persona, de este personaje Dexter, en el cual creo que también trabaja dentro de la policía, pero él mata a los asesinos que legalmente no fueron condenados. Sí, muy buen ejemplo, Otto. Muy buen ejemplo. También me acordé de esa serie cuando pusiste la imagen de Dexter. Es una forma, este, digamos así, socialmente que pudiera ser bien vista socialmente, el trastorno de de esa naturaleza. Claro que a todas luces es reprobable que alguien se haga justicia por su propia mano, ¿ah? Pero de ahí en matar asesinos o matar gente que se ha salvado del sistema, porque sí hay, el sistema no es nada justo, ni en Estados Unidos, ni en México, ni en China, ni en ninguna parte del mundo. En todas partes del mundo ha habido asesinos que se han salvado. Oigan, ya la clase se va a acabar. Mm, la actividad de este tema, ¿la tienen por ahí ya organizada o la Precisamente podrán? iba a ser una participación de mis compañeros
No sé si se las podemos dejar para que ellos la razonen. La cuestión era que nos dijeran un evento histórico que no sea violento, pero que la característica sea que no haya generado o que haya sido resultado de un acto violento y que también su aplicación de ese hecho histórico no tenga violencia relacionada. Esto es para ver qué tan relacionado está la violencia con el humano. Entonces, que alguien nos pudiera decir cuál es esto para generar este debate, pero veo lo participativo de mis compañeros, entonces a ver quién quiera participar. No me queda muy claro, Otto, la pregunta, el ejemplo. Sí, digamos, por ejemplo, en la introducción que yo les dije, bueno, la independencia de México es un hecho histórico, es algo que se considera que se necesitaba y todo eso, pero hizo uso de la violencia. Entonces, yo de ahí bueno, ¿qué hecho histórico a través del tiempo que tiene, o lo que conozcan mis compañeros de historia, que me digan, este hecho histórico que conocemos no tiene violencia, pero de ahí también de que ese hecho no haya generado o que sea resultado de la violencia, porque algunos pueden decir, bueno, este hecho histórico, pues no tiene violencia. Bueno, pero fue generado o da a paso a violencia. Ok, nomás estaba tratando de buscar un ejemplo, encontrar un ejemplo que no esté relacionado con la violencia y que no haya sido producido por la violencia y que no produzca violencia. Si encontramos un ejemplo, No. ¿quién quería participar? Vi que se encendió un poquito el círculo de la imagen de Alexis, no sé si él quería participar. Alexis o Andrea. Alexis, Se puede por accidente, pero no sé, la guerra de los pasteles. En el nombre tiene guerra. Pero no fue un hecho violento, no del todo. no fue un hecho violento. Pues no sé, a ver, por darnos un ejemplo, porque la verdad no me queda muy claro. Es que es precisamente eso. Recuerda la historia, que digamos un descubrimiento de algo, que digas, bueno, esto impulsó el progreso, digamos el tren, la aplicación de la máquina de vapor. Pues no tiene de violencia, pero el tren fue utilizado mucho para las guerras, el transportar material bélico. O sea, entonces la competencia por las guerras de las vías, entonces ahí tiene esa parte violenta que desató o que provocó el descubrimiento o la aplicación del tren. Ese sería un ejemplo. Y si los compañeros, pues obviamente no encuentran uno, pues serán puntos extras para el equipo. Y si encontraban uno, pues puntos extras para ellos. No sé si cuenta, pero la marcha para los derechos de la mujer
que se originó no me acuerdo por qué se originó, pero me acuerdo que era por la violencia que había contra ellas. Y también hay otra marcha que se deriva por también un maltrato, que es que eso ocurrió recientemente, que donde mataron al señor, que donde un policía mató a un señor de color o un afroamericano. Fue un policía, lo estaba ahogando. Y eso causó que hubiera marchas de todo tipo. De hecho, Justamente disturbios en por eso. Detroit, creo. Creo que fue en ¿Eh? Detroit o en Chicago que hubo Sí. disturbios, pero No buenos, eran buenos. violentos del todo, nomás era como tipo marchas, como llamada de atención para que hicieran algo. Sí, bueno, aquí estos eventos históricos, digamos, el Día Sin Mujeres, que lo vivimos, creo que fue hace 2 años. Por ejemplo, ese es un ejemplo es un hecho histórico, pero fue generado por la violencia hacia las mujeres. Entonces es pensar en uno que no tenga relación con la violencia. Ahí a lo mejor batallé para explicarme yo. Pero ya hay puntos extras. Sí. Ok. Miren, Suri está proponiendo el ejemplo de la construcción de la pirámide del Sol como un ejemplo. Pero está interesante. Está tan interesante que yo quiero retomar esta pregunta la próxima clase. Quiero retomar esta pregunta la próxima clase porque está íntimamente ligada con la violencia. Está íntimamente ligada con el tema que estamos nosotros abordando. Entonces, como el tiempo ya se acabó, quiero retomar esta pregunta la próxima clase. Aunque el equipo número 3, como quiera, prepare su tema, la próxima clase hacemos una reseña. Ay, ya va a salir bien grande la grabación. Hacemos una reseña de todo esto y retomamos la pregunta de hoy. La voy a poner ahí